Pues vamos a compartir la palabra del día de hoy. Y yo quiero, no venía preparado, pero mire, aquí traigo algunas cosas. ¿A cuántos les tocaron aquellos maestros que cuando alguien se dormía les tiraban con el borrador? ¿Sí? Varios. Entonces, mire, yo traigo aquí unos desarmadores. No es para eso, pero es para que me pongan atención. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre la función de algo y el propósito de ese algo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Muchas veces usamos estas cosas como si fueran lo mismo, la función y el propósito. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es el propósito de este desarmador? Desatornillar o colocar tornillos, ¿sí? Y aunque muchas veces el nombre lo usamos como desarmador, a veces en realidad no desarma, ¿sí? Solo atornilla o desatornilla. Quizá el nombre correcto tendría que ser ese, ¿verdad? Atornillador o desatornillador. Cuando la persona que creó esta herramienta, cuando la diseñó y cuando la creó, él lo hizo con un propósito, ¿sí? Y entonces esa es la razón de ser de esta herramienta. Tiene un propósito. Pero a veces nosotros le damos una función diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos usado un desarmador como cincel? Levanten la mano. ¿Sí? Lo ponemos así sobre algo y le pegamos para que rompa, para que perfore, para que haga alguna función. ¿Cuántos hemos usado un desarmador para abrir un refresco? ¿Sí? ¿Cuántos lo hemos usado incluso como martillo y golpeamos algo? ¿Verdad? Esa es la función que nosotros le damos. Lo hemos usado, si es un desarmador como este plano, para quitar cosas, para despegar algunas cosas, ¿sí? Y entonces nosotros le damos una función que no tiene nada que ver con el propósito. ¿Estamos? Ahora, pudiéramos pensar que los desarmadores son todos iguales. Y yo quiero mostrarles, y ustedes lo saben, que no es así. Aquí hay dos desarmadores diferentes y no tienen solamente que ver con la forma en que están hechos, ¿sí? Con el color, con la marca, no tiene que ver con eso. Son desarmadores o desatornilladores que fueron creados con un propósito diferente, ¿sí? Ahora, yo voy a dejar este y voy a tomar este otro. Y son la misma marca, es el mismo color, es el mismo tipo de punta, pero no fueron creados para lo mismo. Bueno, en esencia sí, pero en aplicación cambia, ¿sí? ¿Por qué usamos un desarmador más grande o uno más pequeño? En función del tornillo que vamos a colocar o que vamos a quitar. Si yo le ofrezco a Juan este desarmador y le digo, ten Juan, llévate este desarmador para cuando tengas que quitar la pila de un reloj, tienes que quitar los tornillos de ese reloj, ¿le va a servir? No le va a servir. Entonces, fíjense cómo cada cosa es creada con un propósito y a veces la función que le damos nosotros es diferente, ¿sí? Nosotros fuimos creados con un propósito. No importa el color, no importa el tamaño, no importa la forma. Cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos creó, Él tenía en mente un plan y un propósito para nuestra vida. Y si se fija, no todos son iguales. Y aquí no todos somos iguales, pero cada uno tiene un propósito. Y yo en esta tarde quiero compartir con ustedes cómo nosotros tenemos que identificar el propósito en nuestra vida y poder cumplirlo, ¿sí? Y como en este año la palabra que Dios nos dio tiene que ver con 24/7, entonces yo quiero que nosotros podamos cumplir el propósito 24/7. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Padre, muchas gracias
por este tiempo que nos concedes en tu presencia. El salmista lo expresaba, que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y nosotros, Señor, en esta mañana, casi tarde, estamos contentos, Señor, por poder estar aquí. Y estamos a la expectativa de lo que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Señor, tú nos creaste con un propósito. Quizá de pronto se han desvirtuado muchas cosas a nuestro alrededor. Quizá estamos haciendo cosas para las cuales no fuimos creados. Y hemos perdido de vista la esencia de nuestra razón de ser. Así que en esta tarde, Señor, yo te pido que tú hables a cada corazón. Que cada persona pueda recibir esta palabra de tu parte y entender, Señor, que tú los creaste y que tú nos creaste a cada uno de nosotros con un propósito. Si estamos haciendo cosas diferentes para las que fuimos creados, tú traes, Señor, convicción a nuestra vida y haznos entender que somos llamados a otra cosa. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y declaramos, Señor, que este será un tiempo especial porque estamos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Podemos darle muchas funciones a las cosas, pero no debemos perder de vista su propósito, sobre todo cuando se trata de la iglesia. Y no me refiero al edificio, sino al grupo de personas que tienen como propósito establecer la cultura de Dios en este mundo. La iglesia recibió la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús no vino a la tierra a vivir y morir solo para dejar un grupo de personas que vivan bien y no le hagan mal a nadie. Vino a dar su vida y a enseñar a vivir a un grupo de personas a las que llamamos iglesia, para que puedan establecer su cultura y hacer una diferencia en el entorno donde viven. Les dio tal poder que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y además, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. La oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, del 9 al 18, demuestra la importancia que tiene la iglesia para Dios y para este mundo. Además, resalta el propósito de la iglesia. En el versículo 10 dice: todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que te den gloria. Así que nuestra vida no es para nuestra gloria, para hacer lo que queramos, para vivir como queramos, para alcanzar nuestros propósitos. Nuestra vida es para la gloria de Dios y debemos asegurarnos de cumplir el propósito que Él tiene para nosotros como individuos y como iglesia. Mire, cuando nosotros leemos la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que se llamaba el libro y que en algún momento José Juan nos compartió, ¿verdad? Que ese es un libro que se sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo sigue estando presente. Nosotros leemos los primeros capítulos de Hechos, y ahí habla de cómo era la iglesia de aquel tiempo, la primera iglesia. Quiero resaltar unos versículos. Hechos 5, del 12 al 16, dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaba Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué el primer modelo de la iglesia no se repite en nuestros días? ¿Se han puesto a pensar en eso?
Jesús dijo que nosotros haríamos mayores obras que las que Él hizo. Y eso se vio en la iglesia primitiva, o en la iglesia de los primeros discípulos. Pero en nuestro tiempo parece que está muy alejada de aquella primer versión. ¿Qué diferencia hay entre los creyentes de aquel tiempo y nosotros? ¿Será que ellos recibieron el mandato directamente de Jesús y por eso la unción fue mayor sobre ellos? No. Lo que tiene que ver ahí es el cumplimiento del propósito que ellos estaban desarrollando. Yo quiero en esta tarde compartir algunas características de una persona o una iglesia que cumple con su propósito. Y voy a hablar de manera indistinta, refiriéndome a la persona o a la iglesia, porque quiero que lo entiendan de esta manera. Mire, cuando hablamos de iglesia, quizá nosotros en algún momento digamos, es que es la iglesia. ¿Sí? ¿Quién de la iglesia? La iglesia. Y dicen por ahí que cuando algo es responsabilidad de todos, termina siendo responsabilidad de nadie. ¿Sí? Porque todos estamos esperando que la iglesia, que el de lado, que mi amigo, que mi vecino, que mi hermano haga lo que la palabra dice que la iglesia tiene que hacer. Yo también soy iglesia. Entonces, cuando me refiero en esta tarde a la iglesia, a la persona, tenemos que entender que las personas somos las que formamos la iglesia. ¿Sí? La iglesia no es un edificio, lo decíamos. No sé si recuerdan los que tienen más años en la iglesia, hace tiempo hablábamos de que somos piedras vivas, ¿sí? A través de la cual Dios edifica su cuerpo, su iglesia. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de cumplir la misión de la iglesia en nuestra propia vida, y en la medida que cada uno de nosotros cumplimos esa función o ese propósito, entonces la iglesia cumple su propósito, porque somos parte de. Entonces, miren, lo primero que yo veo en estos capítulos, no me voy a referir específicamente a unos versículos, sino a varios capítulos y versículos del libro de los Hechos. Yo lo primero que veo, la primera característica, es que una persona o iglesia que cumple con su propósito vive en unidad y genera un impacto. Y hay un pasaje ahí en Hechos 2, del 42 al 47, que dice de la siguiente manera. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. ¿Quiénes hacían esto? Todos los creyentes, no algunos de los creyentes, no los líderes de la iglesia, no los más espirituales, ¿sí? Dice todos los creyentes. Entonces, muchas veces ahí es donde está el problema, que nosotros no nos sentimos parte de. Y entonces decimos, bueno, es que la oración, no, pues que entren a orar los que sienten carga. Oye, es que si tú estás en la iglesia, pues tú tendrías que sentir carga. Si no estás sintiendo carga, entonces preocúpate, ¿sí? Preocúpate, porque parte del propósito de nuestra vida es interceder por las necesidades, por las situaciones que estamos viviendo en el entorno donde nosotros estamos. Entonces, regreso a la palabra, dice, todos los creyentes se dedicaban a estas cosas. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¡Wow! Esto no es una utopía, Eso fue una realidad. La iglesia primitiva de esta manera vivía. Todos los creyentes estaban en unidad, todos los creyentes participaban, todos los creyentes se involucraban, y eso estaba provocando
que se generara un impacto en el entorno donde ellos estaban, porque la gente estaba observando lo que la iglesia hacía, porque la gente veía lo que estaba sucediendo en aquel lugar, y dice que disfrutaban de la buena voluntad de la gente. Porque cuando la gente ve que se están haciendo cosas buenas, la gente se une, la gente está dispuesta a ser parte de eso. Cuando como iglesia Dios nos ha movido a hacer cosas de impacto, como aquella experiencia que tuvimos con los migrantes, como la cruzada Invasión de Esperanza, como las brigadas a la sierra, cuando la gente escucha de eso que hacemos, la gente se emociona y la gente quiere ser parte de, aunque no entiendan de qué se trata, pero dicen, están ayudando, yo quiero ayudar también. Están haciendo algo importante por los demás, yo también quiero ser parte de eso. Ahora, no se trata de lo que hacemos, esa es la función. Se trata de lo que somos, ese es el propósito. Y cuando nosotros tenemos bien claro el propósito, a veces podremos estar haciendo otras cosas, pero siempre volvemos a desarrollar o a hacer aquello para lo cual nosotros fuimos creados. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. A lo mejor estamos haciendo otras cosas, pero ¿a qué somos llamados? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos puso en este lugar? Una manera de empezar a cumplir ese propósito es viviendo en unidad como iglesia y generando un impacto en el entorno donde nosotros estamos. Ahora, fíjense cómo la Biblia lo establece, ¿verdad? Dice, una casa dividida contra sí misma no permanece. Si nosotros queremos generar un impacto como iglesia, tenemos que tener unidad de propósito. No podemos andar cada quien por nuestro lado y tener éxito en lo que estamos haciendo. Acabamos de hacer un evento como iglesia, un evento extraordinario, el concierto. Eso es lo que hacemos, pero está dentro del propósito que tenemos como iglesia de alcanzar a aquellos que no conocen del Señor, de llevarles un mensaje de esperanza. Entonces, fíjense cómo lo que hacemos tiene que encaminarse al cumplimiento del propósito que tenemos, pero para eso necesitamos unidad y necesitamos estar de acuerdo para generar un impacto realmente en el lugar donde estamos. La siguiente característica que yo veo de una iglesia que cumple su propósito es que comparte la palabra de Dios a pesar de lo que sea. Hechos 4, 29 y 30 menciona acerca de una situación que pasó después de todo esto que la iglesia estaba haciendo. Los apóstoles fueron encarcelados, ¿sí? Porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Y eso no le pareció bien a los líderes religiosos, no le pareció bien a las autoridades, mandaron y los encarcelaron. Pero dice la Biblia que un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó, ¿sí? Y entonces, después de esto, los apóstoles les dijeron, ¿verdad? No vuelvan a predicar en ese nombre. Y luego los cristianos, la iglesia, se encuentra en un lugar orando, y miren lo que dice. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos estaban orando, confiando en que Dios los iba a sacar adelante. Ante las amenazas que ellos recibieron, no vino temor a sus vidas. Al contrario, vino una convicción de saber lo que tenían que hacer. Era predicar más, era compartir con mayor denuedo la palabra. Y muchas veces nos puede suceder a nosotros, cuando entendemos el propósito por el cual Dios nos puso en un lugar, van a venir ataques a nuestra vida. Mira, esto es algo que hemos venido hablando en el último tiempo. Dios nos pone a cada uno de nosotros en diferentes lugares.
¿sí? A lo mejor tú estás en un trabajo, en una empresa, en una institución de servicio, en una escuela, en diferentes lugares. Cada uno de nosotros estamos en diferentes lugares. Y es una realidad que no todos podemos llegar a los mismos lugares y que no todos estamos en los mismos lugares. Pero ¿sabes qué? Ahí el lugar donde tú estás es el lugar donde Dios te puso para que a través de ti Él pueda manifestar su poder, su amor y lo que Él quiere hacer en la vida de las personas a tu alrededor. Y tú tienes un llamado a impactar ese lugar, a que tu vida refleje cada día 24/7 lo que Dios es en ti, para que otros quieran conocer a Dios, para que otros se involucren en buscar a Dios. Ahora, ¿cómo estamos desarrollando esa función? Porque a veces resulta que nos escondemos para que otros no se den cuenta y no nos señalen y no nos tachen y no nos critiquen. Dice la Biblia que somos llamados a hacer luz, y dice que la luz no se enciende y se esconde. Ahora yo te pregunto, ¿tú te estás escondiendo o estás dejando que esa luz impacte el lugar donde tú estás? Porque cuando la luz cala, a veces le echan cosas arriba para que no refleje tanto, ¿sí? Si es una luz que destella mucho brillo y a alguien le incomoda, trata de tapar esa luz o de desviarla o incluso de apagarla. ¿Qué está pasando con tu vida en el lugar donde tú estás? ¿Tu luz está brillando? ¿Está siendo una referencia para los demás? O mejor dices, no, mejor me volteo para otro lado y echo la luz a otro lugar donde no incomode a la gente, porque cuando los incomode, se van a voltear contra mí. Si tú incomodas a los demás, estás cumpliendo tu propósito. Si los demás saben que cuando estás tú no pueden hacer las mismas cosas, no pueden hablar de lo mismo, no pueden contar los mismos chistes, no pueden decir cualquier cosa, entonces tú estás generando un impacto ahí en ese lugar y estás siendo incómodo para las personas a tu alrededor. Ahora, no te digo que seas fastidioso para las personas alrededor. Sé incómodo, que ellos sepan que cuando tú estás ahí las cosas tienen que ser diferentes. Y que si quieren hacer algo fuera de orden o fuera de lugar, se tienen que esconder de que tú no los veas. No porque seas un chismoso o una chismosa, sino porque ellos saben que lo que tú veas o lo que tú escuches no va a quedar sin una respuesta de tu parte. Porque a veces somos capaces de quedarnos callados. Y sabes que no te digo que te pelees con todo el mundo, pero sí confronta cuando algo no esté bien. Sé sabio, sé prudente en cómo lo vas a hacer, pero levántate, párate firme y di, oye, eso no está bien. Oye, las cosas no son así. Oye, me parece que lo estás haciendo equivocadamente. Y no tienes que agredir, no tienes que insultar, pero sí tienes que tener una postura firme y que las personas a tu alrededor vean que tú realmente eres diferente. No porque lo dices, sino porque lo haces. Y lo que tú haces, obviamente, tiene que ir avalado con lo que tú haces y dices. Tiene que empatar. Porque si decimos una cosa y luego hacemos otra, pues entonces vamos a hacer la burla de las personas a nuestro alrededor. Entonces, cuando eso suceda, que la gente a tu alrededor se incomode, no dejes de compartir, no dejes de hablar, no dejes de dar un mensaje, porque tú tienes algo que ellos no tienen, porque tú tienes una convicción y una certeza que ellos no tienen, y necesitas ser claro en lo que tienes que decir y ser firme en lo que hay que manifestar. Entonces, cuando las cosas se pongan mal, es cuando más tenemos que mantener nuestras convicciones y, si es necesario, orar como los discípulos en este pasaje. Decir, Señor, no tomes en cuenta sus amenazas, pero concede a tu siervo que hable con todo denuedo tu palabra.
Porque ante las amenazas, ante los ataques, lo mejor que podemos hacer nosotros es, con una convicción firme, seguir declarando los principios y las verdades de la palabra. Ante eso no hay argumentos. Ante eso no hay nada que se pueda sostener. Pero otra vez, tiene que haber una convicción y tiene que haber una coherencia. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente escucha la palabra de Dios? La palabra los confronta. La palabra los lleva a entender la realidad que están viviendo. Y dice la Biblia que la palabra no vuelve vacía. La palabra va a producir un impacto, ¿sí? Y a veces no lo vamos a alcanzar a ver nosotros. A veces a esa persona a la que nosotros le hablamos, quizá no entienda, quizá no escuche, quizá no acepte. Pero alguien más de los que está escuchando puede ser que sí. A mí me gustaba mucho escuchar a mi papá compartir un testimonio. Mi papá tenía un negocio, un puesto de comida, y dice que en una ocasión él fue a un evento, a una iglesia, y entonces se acercó una persona, un hombre, un varón, y le dio un abrazo, y mi papá no sabía quién era, y lo abrazó y le dijo: ¿cómo está? Y se veía muy contento aquel hombre. Y entonces pues mi papá como que lo abrazó, pero después reaccionó, ¿verdad? Y entonces la persona le dijo: no sabe quién soy, ¿verdad? No, le dijo: no sé. Y esta persona le dijo: ¿se acuerda que cuando usted tenía su puesto en tal lugar, llegaban 2 personas todos los días temprano a desayunar ahí con usted? Ah, sí, dice mi papá, sí me acuerdo. Dice: ¿se acuerda que uno se quedaba mientras usted le compartía y el otro se iba? Sí, dice mi papá. ¿Usted era el que se quedaba? No, dice, yo era el que me iba. Pero se iba y desde donde estaba escuchaba lo que estaba diciendo. Y entonces la palabra así es. La palabra produce un impacto. A veces tú le puedes estar compartiendo a alguien y otro está escuchando, y si esta no es una buena tierra, la otra quizás sí. Y ahí es donde el Señor va a hacer algo en la vida de las personas. Entonces, tenemos que compartir la palabra. Y si es necesario hablar, hay que hablar. Oye, espérame, ¿cómo que comparta la palabra y si necesito hablar? Es que la palabra tú la vas a compartir con lo que tú haces, con lo que tú vives cada día. A veces no vas a tener que hablar, porque tus acciones son tan fuertes y son tan claras que las personas entienden perfectamente lo que tú estás diciendo a través de lo que haces. Pero a veces es necesario hablar. Y entonces ahí es donde el Señor hace la obra a través de su palabra en la vida de aquellos que le escuchan. La otra característica que identifico yo aquí en la iglesia es que las personas tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito, el llamado que Dios tiene para nosotros. Y a veces nosotros no le damos el peso al Espíritu Santo que debe tener en nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y a veces nosotros nos referimos al Padre cuando quizás sentimos que Él puede suplir nuestra necesidad. Decimos: Padre, dame, Padre, súpleme, ¿sí? Y luego nosotros en ocasiones nos referimos a Jesús y decimos: Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi ayudador. ¿Y el Espíritu Santo? Ah, no, pues es que también es Dios, pero con el Espíritu Santo casi no me llevo yo. Casi no hablo con Él. Mira, Jesús dijo que nos convenía, les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Dijo, porque entonces yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Jesús, les pregunto yo, ¿Jesús estaba con sus discípulos o Jesús estaba en sus discípulos? Estaba con sus discípulos, ¿sí? Pero cuando Jesús les dice esta promesa a los apóstoles, les dice: porque el Espíritu Santo va a venir, va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Y esa es la diferencia. El Espíritu Santo no solamente está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros.
Y es lo que nos capacita para desarrollar la tarea, el propósito que Dios puso en nuestro corazón. Jesús les dijo a los apóstoles, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 les dice, ¿verdad? Y luego me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, es cuando nosotros vamos a poder estar listos para cumplir el propósito. Y esto no es algo que nosotros digamos, bueno, el próximo domingo que vaya a la iglesia, mientras cantan y mientras adoramos, ahí yo voy a volver a pedir que el Espíritu Santo me llene. Pero ¿sabes qué? Si esa es tu forma de hacerlo, te vas a dar cuenta que el lunes ya no te alcanzó. Y luego viene el martes, y el martes ni te cases ni te embarques, y luego todo esto, y resulta que ya para el miércoles ya andas ahí de capa caída y dices, bueno, ahí vienen los grupos de conexión, pero no, ni voy a ir, porque no me siento bien. Pero el jueves, ¿verdad? Algo tiene que llegar el jueves, y ahí estás otra vez, tratando de estirar la unción para que te alcance hasta el próximo domingo. No, esa no es la forma en que Dios quiere llenarnos. Él quiere que sea una llenura constante, y eso se tiene que buscar. El salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, decía el salmista. Y si nosotros cada día tenemos sed del Espíritu Santo, si buscamos la llenura del Espíritu Santo, entonces nuestra vida va a ser inundada de esa llenura, de esa unción, y nosotros vamos a poder cumplir la tarea, el propósito que tenemos en esta vida. Muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de hacer algo, y ¿sabes qué? Sí lo somos. Las capacidades físicas, las capacidades mentales, las capacidades de cada uno de nosotros, emocionales, no nos alcanzan para cumplir la obra a la cual Dios nos llama. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para que cada día nosotros seamos revestidos de ese poder y entonces estemos listos para hacer la obra que tenemos que hacer. Hechos 4:31, después de esos versículos que leí, dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Unos versículos antes de ese pasaje, la gente estaba asustada. Estaba asustada por la labor que tenía que hacer, por las amenazas que habían recibido, por todas las cosas que estaban pasando. Y sabes que quizá de pronto a ti te abruma las cosas que vives en el día a día. Y tú dices, bueno, pero es que ¿cómo es posible que en medio de esta situación que yo estoy viviendo en mi trabajo, de verdad yo tengo que ser luz para los demás? Si la luz no me alcanza ni para mí, ¿cómo va a alcanzar para otros? Si yo mismo no estoy consciente de que estas cosas, de que estos problemas, de que estas situaciones se van a resolver, ¿cómo puedo tener una palabra de ánimo para otras personas? A veces nos sucede así. A veces viene el temor, viene el desánimo, viene la frustración a nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Cuando más angustiados, frustrados, tristes, decepcionados estemos, y cuando menos tengamos ganas de orar y de buscar a Dios, es cuando más tenemos que hacerlo. Es cuando tenemos que clamar por esa llenura del Espíritu Santo, para que entonces Dios llene nuestra vida, el Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros, y estemos listos para hacer la labor que tenemos que hacer. La llenura del Espíritu Santo no es una opción en la vida de un creyente y de una iglesia que quiere cumplir su propósito 24/7. Es la razón de moverse, es la gasolina, es el combustible que va a mover a esa persona y a esa iglesia a poder cumplir su propósito. Por último, quiero compartir una cosa más, una característica más que yo veo en esa iglesia y en esa persona que quiere cumplir su propósito 24/7. Es que ellos hacen una diferencia en su entorno. Hechos 5, 29 y 32 dice lo siguiente:
Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Otra vez, ellos habían sido amenazados de que no volvieran a enseñar en el nombre de Jesús. Y cuando las autoridades los llaman a cuentas y les dicen, oigan, no les dijimos que no enseñaran en ese nombre, y entonces Pedro les contesta, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Esa fue la respuesta de Pedro. ¿Sí? Él no dijo, ay, sí, perdón, disculpe, señora autoridad, es que se me olvidó lo que me había dicho. No, oye, te dije que no hablaras en ese nombre. ¿Sabes qué? Yo tengo que obedecer a Dios primero que a ti. Y tener convicción firme. Y eso fue lo que llevó a la iglesia de aquel tiempo a establecer la obra de Dios. Miren, versículo 38. Después de eso, les platico antes de leer. Cuando las autoridades se sienten confrontados por los discípulos, dice que dijeron, vamos a matarlos, ¿sí? Vamos a traerlos y vamos a darles un escarmiento. Y entonces había por ahí un principal entre los fariseos llamado Gamaliel. Este Gamaliel fue aquel hombre que instruyó a Pablo en la ley, ¿sí? Era una persona celosa de la ley, era una persona respetada por todos. Y entonces Gamaliel les dice, ¿saben qué? Yo les voy a dar un consejo. Dice, mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez se encuentren peleando contra Dios. Eso tendría que decir la gente de nosotros. ¿Sabes qué? Esos de Misión Esperanza, aguas, porque lo que ellos están haciendo no tiene que ver con lo que ellos quieren hacer, sino con lo que Dios los llama a hacer. Y no podemos detenerlos simplemente por decirles, oigan, no hagan eso. No, porque la convicción está firme en la vida de aquella persona o de aquella iglesia que sabe que tiene que cumplir su propósito y sabe que el llamado no es propio, sabe que la intención de hacer las cosas no son propias, sino que viene de Dios. Y entonces ahí es donde se hace la diferencia, porque esa persona y esa iglesia que tiene bien claro lo que tiene que hacer de parte de Dios, lo va a hacer. El año pasado, cuando estábamos viendo el tema de Invasión de Esperanza, fuimos a tocar puertas con varias autoridades. Y cuando se hace a veces cita con esas personas, ¿saben cuál es la idea de ellos? ¿Qué me van a pedir? ¿Sí? Ellos piensan que les vamos a ir a pedir algo. Y me tocó estar con una secretaria de Estado, pues no de gobierno, no la secretaria de gobierno, con una secretaria. Y entonces cuando llegamos y le planteamos lo que íbamos a hacer, su respuesta fue, sí queremos sumarnos. Porque nosotros no les íbamos a pedir nada. Nosotros íbamos a invitarlos a que se sumaran a lo que nosotros íbamos a hacer, ni siquiera permiso les íbamos a pedir. ¿Sí? Solamente fuimos a decirles, miren, nosotros vamos a hacer esto y queremos invitarlos a que sean parte. Claro que sí, dijo, con todo gusto nos sumamos. Dijo, eso es lo que necesitamos, que las iglesias, nosotros le dijimos que íbamos de una asociación, pero ella sabía de dónde íbamos y dijo, nosotros necesitamos que las iglesias hagan esa labor. En ningún momento nosotros mencionamos la iglesia. Pero ¿sabe qué? Misión Esperanza tiene un respaldo de parte de Dios. Y no digo que seamos los mejores, pero estamos haciendo cosas que impactan el entorno, porque tenemos la convicción que Dios es el que nos lleva a hacerlo. Así que tenemos que ser parte de eso. Tenemos que sumarnos a eso. La iglesia, en la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, no solamente estableció la obra, sino que la extendió. Hechos 8:4
menciona que después de una persecución que vino sobre la iglesia, dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Esa es la labor que tenemos cada uno de nosotros: expandir el mensaje, expandir el evangelio. Ahí donde tú estás y donde otro de aquí no puede llegar, te toca a ti. En el lugar donde yo estoy, me toca a mí. ¿Sí? Yo no tengo que preguntar a ver quién va a ir ahí a la escuela donde yo estoy a compartirles a mis compañeros, a los alumnos, a establecer el reino ahí. Me toca a mí. Yo tengo que levantar la mano y decir: ¿sabes qué? Tenemos esto para hacer. Esto estamos haciendo en otras partes y queremos traerlo aquí. Y eso está generando un impacto. Pero ahí donde tú estás, ahí no puedo llegar yo. Ahí no puede llegar otras personas que están aquí. Por eso Dios te puso a ti en ese lugar. Ese es el ámbito de jurisdicción que tú tienes para impactar ese entorno con lo que tú vives, con lo que tú haces cada día. Y sabes, la iglesia del Nuevo Testamento fue una referencia. Hechos 11, 21 al 26 dice lo siguiente. Dice: cuando los encontró, lo llevó de regreso a Antioquía, hablando de Bernabé y de Saulo. Dice: los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y a lo mejor decimos: qué suave, ¿verdad? Los llamaron cristianos. ¿Sabes que en realidad no lo hicieron como para que se sintieran bien? El término cristiano en su origen no fue usado como una manera de reconocimiento de algo que era bueno, ¿sí? Porque a Jesús no lo consideraban, al Cristo no lo consideraban como alguien que vino a impactar y que vino a traer un mensaje de verdad, sino que decían: mira, estos cristitos, como algo despectivo, como burlándose de lo que ellos hacían y que se querían parecer a Cristo. Pero ellos fueron una referencia, porque entonces estaban haciendo las cosas bien, porque los identificaron a quién se querían parecer. Yo te pregunto, ahí donde tú estás, ¿te identifican como alguien que se parece a Cristo o no? Dice la Biblia que nosotros tenemos que buscar llegar a ser como Jesús. Esa es nuestra medida, la estatura del varón perfecto. ¿Qué tanto te pareces a Jesús? ¿Qué tanto me parezco yo a Jesús? ¿La gente puede verlo a través de mí o no puede verlo? Ahí es donde está, ahí es donde se mide el impacto que yo estoy haciendo en el lugar donde estoy y el impacto que tú estás haciendo en el lugar donde estás. Tenemos que hacer una diferencia en el entorno y entonces vamos a saber que nuestro propósito se está cumpliendo. Voy a pedirle a los músicos que me acompañen, por favor. Mira, el propósito de la iglesia en nuestros tiempos sigue siendo el mismo que al inicio: glorificar a Dios y bendecir a otros. Pero además, de manera inherente, trae bendición a nuestras vidas. En este tiempo hemos hablado de la importancia de ser una iglesia significativa en nuestra ciudad. Somos la administración de Dios para aquellos que lo necesitan, y hay muchas maneras de bendecir a otros. El desafío, según la palabra que Dios nos dio para este año, es cumplir nuestro propósito 24/7. Y esto no solo se trata de hacer, más bien tiene que ver con ser. Aquellos que viven lo que predican, ¿sí? Es más importante lo que somos que lo que hacemos. A la luz de esta palabra tenemos que entender que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, cada uno de nosotros de manera individual. Luego necesitamos estar unidos en un mismo propósito y visión para hacer 24/7 la iglesia que Dios quiere y hacer una diferencia en nuestra ciudad. No solo se trata de hacer actividades, eso tiene que ver con la función que desempeñamos. Pero si nos enfocamos en ser lo que Dios quiere, entonces cumpliremos el propósito para el cual Dios nos creó y nos puso en esta parte de su iglesia, donde queremos impactar todo el entorno donde estamos 24/7.
yo quiero preguntarte algo. ¿Sientes que estás cumpliendo tu propósito? ¿O sientes que estás haciendo funciones diferentes a lo que tu propósito exige? Porque mira, esto tiene un propósito, pero cuando yo lo uso para otra función, estoy desvirtuando lo que esto es, y no voy a obtener de él todo lo que se esperaba de él. De la misma manera, Dios puso en ti un propósito, pero si tú estás haciendo otras cosas diferentes, entonces no estás desarrollando todo el potencial que Dios puso en ti. No importa lo que otros digan, importa lo que tú sientas, lo que tú estás viviendo. Quizá otros te van a señalar y van a decir: no, pues es que no sirve, no hace las cosas bien. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que recurrir a aquel que te creó y decirle: Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué me hiciste así como soy? Porque el tamaño, la forma, las características dicen para qué fue creada cada cosa. A lo mejor de pronto tú reniegas hasta con aspectos físicos de tu vida, pero ¿sabes qué? Dios pensó cada detalle y Dios no se equivoca. Y a lo mejor de pronto algo que para ti es incómodo, Dios lo planeó de esa manera porque era la forma en que tú ibas a reconocer la obra de Dios en tu vida. Y entonces estamos en un momento, y yo quiero que este año que inicia, tú digas: Señor, yo quiero realmente cumplir mi propósito. Nos estás desafiando como iglesia a hacerlo 24/7, porque sabes que lo que somos no lo podemos evitar. Lo que hacemos lo podemos cambiar, ¿sí? Pero si tú eres un hijo de Dios, tú estás destinado a un propósito especial. Y no es cuando estás aquí en la iglesia, porque no nada más eres hijo de Dios cuando estás aquí en la iglesia. Tú eres hijo de Dios cuando estás en tu casa, tú eres hijo de Dios cuando estás en tu trabajo, tú eres hijo de Dios cuando estás en el vecindario. Y lo que tú eres tiene que reflejar ese propósito y tiene que impactar la vida de las personas a tu alrededor. No lo que haces. Lo que haces lo puedes cambiar. Así que si estás haciendo algo diferente a lo que tu propósito demanda, pídele a Dios que te ayude a cambiar. Pídele a Dios que te ayude a entender por qué te puso en ese lugar, por qué estás ahí, qué es lo que tienes que hacer. Y luego, a través de la llenura del Espíritu Santo, que puedas tú generar cada día un impacto en ese lugar donde estás. Que el propósito se cumpla, que el propósito lo podamos ejecutar 24/7, donde quiera que estemos, en todo lugar, en todo momento, porque para eso fuimos creados. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.